Mis queridos amigos y amigas, estoy saliendo de una terrible gripe y tengo la voz bifónica. A veces estoy tosiendo, así que si lo hago, desde ahora les pido que me disculpen. Pero necesitamos empezar hoy una serie de videos que están basados en la fundación de la República Dominicana. Y por eso quiero compartir con ustedes algunas cosas que ustedes no han escuchado, perdón, que no han escuchado, que no han leído. Así es que hoy quiero referirme a la revolución de los muchachos o la revolución de los españolitos, que era la manera despectiva con que algunos miembros de la aristocracia dominicana se referían a los jóvenes patriotas. Me refiero a los Tomás Bobadilla, Buenaventura Báez y otros dominicanos de familia acomodada que estaban muy cómodos en el gobierno haitiano, el gobierno de ocupación haitiana. Pero antes de desarrollar el tema, quiero solicitarles que me hagan el favor de suscribirse acá en mi canal El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse, denles like, compartan nuestro video para que este proyecto educativo crezca. Pues bien, todos sabemos que el fundador de la República Dominicana, perdonen, ustedes saben, que el fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero del año 1813. Eso fue 15 años después de la expulsión por parte de los dominicanos de los franceses. Cuando los dominicanos expulsaron a los franceses, le pusieron fin a la era de Francia y comenzó el periodo que conocemos como la España Boba. Le llaman España Boba porque éramos gobernados por una España que ni siquiera nos miraba, que ni siquiera les enviaba un salario a sus funcionarios y soldados. O sea que nos tenía completamente abandonados. Y también nació Juan Pablo Duarte, perdón, 8 años antes de que se produjera el primer intento libertario de los dominicanos, el proyecto de José Núñez de Cáceres, que todos conocemos como la independencia efímera, porque apenas duró 2 meses y 8 días y 9 días. O sea que Juan Pablo Duarte nació 9 años antes de la invasión haitiana del año 1822. La familia Duarte Díez era acomodada. Duarte vivía muy bien. Duarte y su familia vivían muy bien. Eran hijos de don José Duarte, un inmigrante español que era comerciante, que se estableció en el área de la bahía de Samaná y estableció comercio entre los pueblos de Sabana de la Mar y Miches, que antes se llamaba El Jovero. Ahí en El Jovero, que hoy se llama Miches, ese inmigrante español conoció a una criolla llamada Manuela Díez, nativa de Miches, hoy un municipio que pertenece a la provincia de El Ceibo. Le fue bien en los negocios, se casó con Manuela Díez, don José Duarte, y se mudaron para la ciudad de Santo Domingo, donde emprendieron un negocio. Establecieron una ferretería y quincallería ahí en las atarazanas de la ciudad de Santo Domingo, al lado del Alcázar de Colón, en la zona colonial, muy cerca del muelle del río Ozama.
y ahí vendía, en ese negocio, don José Duarte le vendía a los navegantes lona con la que se hacían las velas de los barcos, sogas, aceite, lámparas, brújulas y muchos artículos que eran muy necesarios para la navegación. Al estar ahí, donde los barcos llegaban y se iban, pues ese negocio prosperó porque los barcos llegaban siempre necesitando algo. Y prosperaron tanto que aparte de esa casa propia que ellos tenían, el local, y vivían ahí en las atarazanas, pues también tenían otras casas en lo que hoy es la ciudad colonial. Como vivía muy bien, la familia Duarte Díez podía darse el lujo de enviar a Juan Pablo Duarte a estudiar al extranjero. Y fue por eso que cuando Duarte tenía 15 años de edad, lo enviaron a estudiar a Nueva York, Londres, París y Barcelona, donde estudió inglés, francés, teneduría de libros, estudió también filosofía, literatura española y recibió clases de música. Juan Pablo Duarte tocaba la flauta y la guitarra, pero también recibió entrenamiento en combate con armas blancas. Era un especialista en combate con espada y sable. En un viaje que estaba realizando desde Nueva York hacia Inglaterra, el capitán del barco le estaba requiriendo los pasaportes a los pasajeros, y cuando Duarte mostró su pasaporte haitiano, porque en ese momento nuestro país, como ya sabemos, estaba ocupado por los haitianos, el capitán lo abochornó. El capitán inglés le dijo: ¿a ti no te da pena identificarte con ese pasaporte tan despreciable? Juan Pablo Duarte le respondió, avergonzado, le respondió: mi pasaporte es haitiano, pero yo soy dominicano. A lo que el capitán del barco, el inglés, le respondió: tú no tienes nombre, ni tus padres y hermanos tampoco lo tienen, porque bajan la cabeza mientras son dominados por unos salvajes. Qué vergüenza sufrió el padre de la patria dominicana. Y fue una vergüenza necesaria, porque Juan Pablo Duarte le volvió a decir, ya en un tono más alto y más enérgico: yo soy dominicano. Y en los apuntes de Rosa Duarte, dice esa hermana de Juan Pablo Duarte que él no pudo dormir esa noche ni las noches siguientes, mortificado por esa afrenta que le hizo el inglés en público delante de todos los que estaban ahí en la cubierta del barco. Y a partir de ese momento, Juan Pablo Duarte se comprometió a crear una organización para independizar nuestro país, para liberar nuestro país del dominio de los haitianos. Al regresar a nuestro país, Duarte duró desde los 15 años de edad hasta los 20 estudiando fuera, en Europa y en Estados Unidos. Y regresó cuando tenía 20 años. Y lo primero que hizo fue reunirse con sus amigos, con sus mejores amigos, que lo halagaron al recibirlo, le hicieron una tertulia, se reunieron todos. Y le preguntó uno de ellos que qué fue lo que más le impresionó de Europa. Y él dijo: los fueros y libertades de Barcelona. Fueros y libertades que yo les daré a ustedes. Y a continuación le explicó que él tiene la intención de independizar nuestro país del dominio de los haitianos. Sus amigos estaban de acuerdo porque todos eran maltratados. Que conste que cuando había una fiesta, por ejemplo, los hijos
de los funcionarios haitianos y de los militares haitianos se metían en la fiesta sin haber sido invitados, empujaban a los criollos y ponían a las muchachas a bailar de manera obligatoria con ellos. O sea que desde cuando eran niños, cuando eran jovencitos, ya ellos estaban siendo humillados por los invasores. Y por eso, cuando Duarte le planteó la necesidad de independizarse de Haití, todos estuvieron de acuerdo. Entonces, ya con 20 años de edad, Juan Pablo Duarte comenzó a convocar a sus amigos de confianza y a adoctrinarlos. Les daba clases de filosofía y les hablaba de libertad, porque él era masón. Y recuerden ustedes que los masones siempre, aparte de que promueven que el hombre debe ser recto, debe ser honesto, debe ser fiel, debe ser patriota, también hablan de libertad y de independencia. No es por casualidad que los masones franceses fueron los que produjeron la Revolución Francesa, que le puso fin a la monarquía en Francia y luego a la monarquía de los países vecinos de Europa. Y no es casualidad que fueran masones los que fundaron los Estados Unidos de América y otros países de América del Sur como Chile, Argentina, Uruguay, fueron masones los que se involucraron en esa lucha patriótica. Pues bien, de Venezuela llegó un ancianito que había sido maestro, que había sido profesor de filosofía, el profesor José Moscoso. Y ese ancianito comenzó a reunirse con esos muchachos y comenzó a enseñarles, a hablarles de la importancia de la libertad, que el hombre debe ser libre, que las naciones deben ser libres. Los haitianos miraban con recelo esas reuniones de este viejito con estos muchachos, pero como se trataba de un ancianito, no le prestaron importancia. Hasta que se dieron cuenta que él lo que estaba era calentándole la cabeza a esos muchachos, y ahí entonces agarraron al profesor José Moscoso, lo apresaron, lo montaron en un barco y lo mandaron para Caracas. Pero ya la semilla libertaria estaba sembrada en las mentes de esos muchachos. Pues 5 años después se mantuvieron durante 5 años Juan Pablo Duarte y sus amigos reuniéndose y fundaron en el 16 de julio del año 1838 la Sociedad Secreta La Trinitaria. La Trinitaria, porque recuerden que para los masones, y casi todos ellos eran masones, para los masones el número 3 tiene mucha importancia. Y no es casualidad que le pusieron el nombre de La Trinitaria, que el lema de los trinitarios era Dios, patria y libertad, 3 palabras. Y aparecen combinaciones de 3 palabras en casi todos los escritos de Juan Pablo Duarte, varias veces. Salud, corazón y juicio. O sea, siempre aparece una combinación de 3 palabras. Igualmente, ellos se identificaban también con 3 nombres. Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella. Que por cierto, no era Ramón Matías, él se llamaba Ramón Mella Castillo. Pero durante la clandestinidad, él adoptó el nombre de Matías. Como Duarte tenía un seudónimo, que uno era Euríades, que el otro era... O sea, ellos usaban falsos nombres durante la clandestinidad, y por eso Ramón Mella, se identificaba como Matías Ramón y a veces como Ramón Matías. Pero el Matías no aparece en ninguno de los escritos del general Ramón Mella. En su acta de nacimiento, Ramón Mella Castillo. En su fe de bautismo, Ramón Mella Castillo. En su acta de matrimonio, Ramón Mella Castillo. O sea que el nombre de nuestro prócer es
era Ramón Mella, no Ramón Matías ni Matías Ramón, era simplemente Ramón Mella. Pues bien, al ser fundada la Sociedad Secreta La Trinitaria, fue fundada inicialmente por 9. Juan Pablo Duarte, permítame leerle porque hay edades. Juan Pablo Duarte, que en las primeras reuniones, antes de fundar la Trinitaria, por cierto, cuando él tenía 20 años, ya había convocado a José María Serra, que tenía 14 años de edad. José María Serra era el autor de un pasquín anónimo, identificado como el dominicano español, mediante el cual fustigaba, metía ese papelito por debajo de las puertas del vecindario y fustigaba al gobierno haitiano y a los militares y les exigía que se fueran para Haití. Juan Pablo Duarte se interesó en saber quién era el autor de ese pasquín y se dio cuenta, descubrió que era su amigo José María Serra. Entonces se reunió con José María Serra, comenzó a buscar otros amigos que pensaban igual que ellos. Y estamos hablando entonces de, permítame que les lea, José María Serra, 14 años, Pedro Alejandrino Pina, 13 años de edad, Jacinto de la Concha, 14 años de edad, Felipe Alfao, 15 años, Felimaría Ruiz, 18 años, Juan Nepomuceno Ravelo, 18 años de edad, Benito González, 22 años, y Juan Isidro Pérez, 16 años. Estamos hablando del año 1833, cuando ellos empezaron a reunirse. Y esos 9 fueron los que 5 años después fundaron la Sociedad Secreta La Trinitaria. Y es bueno hacer un paréntesis para decir que hasta los inicios del siglo XX, los jóvenes tenían que usar pantalones cortos. Podían usar camisa, saco, sombrero, pero pantalones cortos. Solamente usaban pantalón largo cuando cumplían los 18 años de edad. Y en esa reunión, cuando se fundó la Trinitaria, en el año 1838, y las reuniones anteriores, había muchos, casi la mitad, que usaban pantalones cortos porque, como ustedes lo ven ahí, eran niños. Mella y Sánchez no fueron fundadores de la Trinitaria. Fueron esos 9 que fundaron la Trinitaria. O sea, Juan Pablo Duarte, que ya tenía 25 años de edad para el año 1838. José María Serra tenía 19. Pedro Alejandrino Pina tenía 18 años. Estaba entrenando por primera vez su pantalón largo. Jacinto de la Concha tenía 19 años. Felipe Alfao tenía 20 años de edad. Felimaría Ruiz y Juan Nepomuceno Ravelo tenían 23 años de edad cada uno. Benito González ya tenía 27 años. Y Juan Isidro Pérez, el mejor amigo de Juan Pablo Duarte, tenía 21 años de edad cuando fundaron la Trinitaria. Eran jovencitos. Los más viejos eran Ravelo, que tenía 27 años, y Duarte, que tenía 25. Ellos acordaron crecer de 3 en 3. Y para no ser delatados tempranamente, acordaron que debían comprometer, conquistar a sus amigos más cercanos de confianza, así como a familiares. Porque es muy difícil que un tío, un hermano, un primo te traicione. Y es por eso que vemos que Juan Pablo Duarte involucró en la Trinitaria a su hermano Vicente Celestino Duarte, que era 5 años más viejo que él, que involucró también a su hermana Rosa Duarte, e involucró a toda su familia, al hijo de
más tarde se involucró también el hijo de Vicente Celestino Duarte. Enrique Duarte también participó en las actividades patrióticas. Pero así encontramos que Sánchez involucró a su tía María Trinidad Sánchez, a su hermana Socorro Sánchez y a su hermano Daniel Sánchez. Y vemos cómo Tomás de la Concha, Jacinto de la Concha, conquistó para la causa patriótica a su hermano Tomás de la Concha y a su otro hermano Jacinto de la Concha. O sea, eran los primeros miembros de la Trinitaria. La Trinitaria creció primeramente en base a los miembros de la familia de cada uno de ellos y de sus mejores amigos. Pues ya en las semanas posteriores, vamos a decir que 3 o 4 semanas después de la fundación de la Trinitaria, entonces fueron involucrados, pasaron a ser miembros de la Trinitaria Francisco del Rosario Sánchez, que tenía 21 años de edad, Ramón Mella Castillo, que tenía 22 años de edad, Vicente Celestino Duarte, que tenía 29, Antonio Duvergé, que tenía 31 años de edad, Tomás de la Concha, 24 años, Wenceslao de la Concha, 27 años, Félix María del Monte, 19 años de edad, José María Invert, el héroe de la batalla del 30 de marzo, para la fundación de la Trinitaria, cuando se involucró, tenía 40 años de edad. María Trinidad Sánchez, como ya sabemos, tía de Juan Pablo Duarte, tenía 44 años de edad. Socorro Sánchez todavía era una niña. Socorro Sánchez tenía, cuando Duarte regresó a la República Dominicana en 1833, Socorro Sánchez tenía 3 añitos de edad. Y al ser fundada la Trinitaria, tenía 8 años de edad. Pero pocos años después, durante los trabajos en la clandestinidad, esa niña, que ya tenía unos 12, 13, 14 años, estaba participando en actividades, llevando mensajes de aquí para allá, transportando armas, transportando balas, elaborando balas porque las hacían las balas. Pero también fue involucrada en el proyecto independentista Josefa Brea, que terminó siendo esposa de Ramón Mella. Josefa Brea, que para el tiempo de la fundación de la Trinitaria tenía 24 años de edad, 2 años mayor que su esposo Ramón Mella, el general Ramón Mella. María de Jesús Pina, hermana de Pina, de Pedro Alejandrino Pina, también participó, como María Concepción Bona, que cuando Duarte empezó a reunirse con ellos tenía 9 años de edad y para la fundación de la Trinitaria tenía 14 años de edad. Ana Valverde, al fundarse la Trinitaria, tenía 40 años de edad, era adulta ya. Juana de la Merced Trinidad, mejor conocida como Juana Saltitopa, heroína de la batalla del 30 de marzo, la batalla de Santiago y de otras grandes batallas que se escenificaron, que no estaba en la batalla, en los campamentos, cocinándole a los soldados y lavándole las ropas a los soldados, no. Esa Juana Saltitopa peleaba con el machete, peleaba contra los invasores haitianos. Tenía 23 años de edad. Juana de la Merced Trinidad, mejor conocida como Juana Saltitopa. Rosa Duarte tenía 13 años cuando Duarte regresó al país, pero ya tenía 18 años cuando se fue fundada la Trinitaria, cuando se involucró en la Trinitaria. Y José María Cabral, ese otro centinela de la frontera junto al general Antonio Duvergé, el general José María Cabral, fue conquistado cuando tenía 17 años y al fundarse la sociedad, la Trinitaria, tenía 23 años de edad. Para que ustedes vean por qué le llamaban la revolución de los muchachos. Porque eran muchachos, eran jovencitos que unos andaban en pantalones cortos y otros estaban entrenando sus pantalones cortos. Pues, como dije, al percatarse los haitianos de que la
ese movimiento ya estaba creciendo y estaba haciendo presencia en todos los pueblos del interior. Y ya habían conquistado a la juventud de la capital y de otras ciudades del interior que ya abiertamente decían que deseaban ser libres. Perdón. Comenzó la persecución. Comenzaron los apresamientos. Comenzaron los exilios. A Juan Pablo Duarte lo apresaron y lo exilaron en Curazao. Pero estando Duarte en Curazao, ya cuando sabían ya que tenían fuerza para iniciar la guerra, Juan Pablo Duarte le dio la orden a Francisco del Rosario Sánchez, le dio la orden de que convocara para el 27 de febrero a los trinitarios y declarara la fundación de la República Dominicana. Y fue por eso que esa noche, a las 10 de la noche del 27 de febrero del año 1844, estando Mella presente, estando un grupo presente, se disparó aquel trabucazo que le anunció al mundo el nacimiento de la República Dominicana. Y atención, juventud dominicana, mírense en el espejo de esos jóvenes. Todo eso que ellos hicieron, ustedes también pueden hacerlo. Mírense en el espejo de esos héroes. No que se crean el cuento de que Juan Pablo Duarte era un Cristo de la libertad y que lo que él hizo lo logró porque él era un iluminado. No, Juan Pablo Duarte era un hombre de carne y hueso, igual que yo, igual que tú. Y lo que él hizo, puedes hacerlo tú y puedo hacerlo yo. Así que organicémonos, juventud dominicana y adultos también, organicémonos, porque hoy es muy necesario que los dominicanos nos organicemos, porque una vez más la patria está en peligro. Una vez más estamos corriendo el riesgo los dominicanos de quedarnos sin país, cosa que no va a suceder porque nosotros hemos ganado todas las batallas por nuestra independencia contra Haití. Las ganamos todas las batallas. Ganamos cientos de combates, pero grandes batallas entre dos ejércitos numerosos fueron 14 grandes batallas. Y en las 14 batallas el pueblo dominicano salió vencedor. Y estoy seguro que en nombre de Dios y con la ayuda del Padre Celestial saldremos vencedores en las que vienen. Porque ese pleito está casado. Ese pleito está casado. Los dominicanos estamos bajo amenaza. Y es necesario que empecemos a organizarnos. Hasta aquí llegamos hoy. Recordándoles que por favor se suscriban acá en mi canal El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse, denles likes, compartan mis videos, activen la campanita y denle a la palabra todas. Pulsen en la palabra todas para que cada vez que yo publique un video, a ustedes les llegue la notificación. Así que me despido de ustedes dándole nuevamente un fuerte abrazo y pidiéndole al Dios Todopoderoso que los bendiga.